En esta mañana, cuando me levanté, y es mi costumbre en la mañana, pues invertir tiempo leyendo la palabra y dándole gracias a Dios en oración y claro, orando por cada uno de ustedes. Pero en esta mañana el Señor sembró un pensamiento en mi corazón temprano en la mañana y eso produjo en mí agradecimiento. Porque hemos estado hablando del llamado de Dios sobre de nuestras vidas. Y cuando Dios nos llamó para salvación, pero nos llamó también para el servicio a Él. Y tú y yo creo que a veces nos olvidamos de ese privilegio tan grande que a nosotros se nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. De saber que hay un Dios que nos ama, cuyos ojos están sobre de nosotros y está continuamente velando por nuestros pasos. Entonces, algunos de ustedes vinieron al Señor ya adultos, algunos vinieron cuando eran jóvenes, pero algunos de nosotros tuvimos el privilegio desde nuestra niñez caminar en los caminos del Señor. Claro que no entendíamos las verdades que hoy podemos entender de la palabra de Dios, pero qué profundo agradecimiento se levantó dentro de mi espíritu de saber que fui escogida desde antes de la fundación del mundo para en este tiempo ser un instrumento de su gracia y de su verdad. Eso impactó mi vida en esta mañana. Porque todos los días miles de personas pasan a la eternidad. Muchos niños, jóvenes, personas de media edad que no han vivido una vida completa. Y sin embargo, tú y yo estamos aquí. Dios nos ha dado vida. Es la vida de Cristo que fluye en nosotros. Y como esa vida fluye en nosotros y nosotros sabemos que hemos sido comprados a precio de sangre, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, eso debe producir en nosotros un agradecimiento que nos lleve a servirle al Señor. El llamado que está sobre de nosotros, hemos venido estudiando, que pone una demanda sobre de nuestras vidas, una demanda sobre de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros talentos, de nuestro tesoro. Oh, pero el Señor me dijo en esta mañana en mi espíritu, todo eso no puede compararse con la recompensa que yo tengo para aquellos que son fieles. No hay sacrificio que tú y yo podamos hacer en esta tierra que no vaya a tener su recompensa, y que cuando tú y yo hagamos una comparación vamos a decir, siervos inútiles fuimos, nada hicimos comparado con la gloria que Dios pues ha de manifestar en cada uno de nosotros. A mí me gusta de vez en cuando dibujar, pues y ustedes saben que ese es uno de mis dones que está en proceso. Aleluya. Pero mientras me ponen la pizarra, hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Muchas veces pensamos que nuestro mayor recurso que nosotros tenemos es el dinero. Cuando hablamos de dar de nuestra vida, de nuestro tiempo, pues nosotros muchas veces pensamos que nuestro mayor recurso es el dinero. Pero yo quiero decirte que el mayor recurso tuyo es el tiempo. Y si Dios te da a ti 70 años, y yo sé que muchos de ustedes van a vivir sobre los 90, definitivamente. Porque esta palabra es para darte a ti larga vida.
Esta palabra no es para que tus días sean cortados. Esto es para que tus días sean largos y de mucha bendición. Y que tú puedas dejar aquí un legado. Entonces, pero vamos a suponer que algunas personas van a tener 70 años, no de los que están bajo el sonido de mi voz. ¿Cómo invertimos ese tiempo? Es lo que tú y yo tenemos que ver. Alguien escribió esto, dividiendo el tiempo. Dice que invertimos 24 años durmiendo. Algunos duermen más. 14 años trabajando. Algunos trabajan menos. 8 años en entretenimiento. Algunos. Esa es su área donde invierte mucho tiempo. 6 años sentados a la mesa cenando. Amado, imagínate. 5 años en transportación, yendo de aquí para allá, para los diferentes lugares. 3 años en educación. Yo creía que debíamos invertir más tiempo en la educación. Pero ya sabemos por qué. Las estadísticas están en contra de la gente. No quieren estudiar. 3 años leyendo. Wow. Y 3 años viendo televisión. Ahí no me cogen a mí. Yo voy a añadir los 3 años de la televisión a los 3 años de leyendo. Entonces, fíjate si estamos hablando de que nuestro llamado es primeramente hacia Dios. Si vas a la iglesia todos los domingos y oras 5 minutos por la mañana, que eso no debería ser un problema, pero para algunos yo sé que lo puede ser. Y 5 por la noche sí que 5 minutos es largo para alguna gente. Y cuando se ponen a orar ya están dormidos. Y vamos a suponer que usted logre venir a la iglesia todos los domingos, ora 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la noche. Usted le ha dado a Dios un total de 5 meses de su vida. Y Dios es el creador. Es el rey del universo. Esto es para ponerle a uno a pensar. Señor, ¿cómo estoy yo invirtiendo el tiempo? Y el apóstol Pablo nos aconseja que nosotros seamos diligentes en invertir el tiempo. Déjame ver si consigo ese verso, que lo tengo aquí más adelante, pero que ahora es un buen momento para dárselo. Pero si no, se lo entrego ahorita. Porque el tiempo que nosotros dedicamos al Señor es un tiempo que nosotros sabemos que es aprovechado, que es un tiempo que es verdaderamente tiempo que es una inversión. Ah, míralo aquí. Efesios capítulo 5, el verso 15 nos dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos. Wow, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si no invertimos el tiempo bien, porque somos unos necios. ¿Sabe qué? En Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años cuando diga no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Dale al Señor lo mejor de ti mientras tienes fuerza, mientras tienes energía, porque ¿sabes qué? Aunque ya yo he dicho que tú vas a llegar a los 90 tú no vas a desear hacer muchas cosas. ¿Verdad, Crucita? Que uno quiere venir a la iglesia, sentarse tranquilo y recibir la palabra. No me pidan que sirva las mesas ni que mapee el piso. Solamente quiero venir y estar en la presencia del Señor. Pero ahora, aquellos que están fuertes y jóvenes, debemos estar ocupados en el reino. Dice: no seamos insensatos, sino seamos sabios. Eso, el hombre sabio invierte bien su tiempo, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos.
Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad de Dios. Qué interesante, porque ese es uno de los puntos que hemos hablado, que nosotros en nuestro caminar con el Señor y en este llamado que de Él hemos recibido, una de las cosas que tenemos que conocer es los propósitos de Dios, para conocer qué es lo justo y correcto que Dios quiere manifestar a nosotros. Me voy al dibujo antes que se me vaya el tiempo. Y estamos hablando sobre el llamado de Dios y la demanda que ese llamado pone sobre de nuestras vidas. Entonces, este eres tú. Te voy a poner una sonrisa. Pero la verdad es que antes de nosotros conocer a Cristo, aunque estábamos sonriendo por fuera, por dentro había un vacío en el corazón. Entonces esa sonrisa muchas veces se desaparecía cuando nosotros entrábamos en la puerta de nuestra casa, donde nos encontrábamos en seguridad. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, hasta que surgió el llamado de Dios a nuestras vidas. ¿Y Él nos llamó a qué? Nos llamó a la salvación. Ahí fue donde verdaderamente nosotros pudimos tener una sonrisa que era real, porque cuando Él llegó a nuestras vidas, borró todos nuestros pecados, borró todo nuestro pasado, y como predicaba el apóstol el domingo, hizo de nosotros una nueva creación. Pero también juntamente con ese llamado vino el llamado al servicio. Entonces no podemos quedarnos aquí. Ese es el primer paso. Juntamente con ese llamado a la salvación vino un llamado al servicio. Y es por eso que nosotros nos reunimos aquí, porque aquí estamos aprendiendo acerca de nuestras habilidades, de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestros recursos, para nosotros poder ponerlos a los pies de nuestro Dios. Entonces, aquí está Dios que nos llamó. Y ese llamado entonces es hacia la iglesia y es también hacia el mundo. Pero para tú y yo poder servirle a la iglesia eficazmente y al mundo donde Dios nos ha puesto, es necesario que nosotros estemos primeramente conectados con Dios. Tenemos que conocer a Dios, porque al conocer a Dios y cuál es la buena y perfecta voluntad para nosotros, entonces nosotros vamos a estar capacitados para servir a la iglesia y para servir al mundo. Entonces, nuestro primer llamado es conocer a nuestro Dios. Y eso requiere, como nos dice el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 10, dice: así que hermanos, sed tanto más, ¿qué? Diligentes. Eso quiere decir que las cosas ahí a la buena, como quiera, no. Diligente es que nosotros somos bien específicos, que hacemos las cosas con una disciplina, para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezarás. Usted debe leer todo ese capítulo 1 de segunda de Pedro, porque es un capítulo precioso, donde la palabra nos enseña que ya Dios nos ha dado a nosotros todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. O sea que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para nosotros cumplir con ese llamado. Pero tú y yo tenemos que ser diligentes.
en perseguir, conocer a nuestro Dios a través de su palabra, a través de la oración. Y así que ya hemos cubrido ese punto y las notas están en la parte de atrás para aquellos que no se la han llevado. Entonces hablamos la semana pasada que nosotros tenemos un llamado a la iglesia, pero se dan cuenta que ese llamado a la iglesia requiere que tú estés conectado con Dios. No puedes servir a la iglesia sin estar conectado con Dios. Porque entonces tu servicio no sería un servicio eficaz ni un servicio de excelencia. Es mientras nosotros estamos conectados a Dios, entonces servimos a la iglesia. Y pastora, ¿cómo le servimos a la iglesia? Wow, en la iglesia hay tanto que uno puede dar. Desde lo más pequeño que es poner las sillas en su lugar, como lo es predicar la palabra, enseñar una clase de escuela dominical. Pero déjame decirte que en la iglesia primitiva, las personas que servían en la iglesia, que servían las mesas, eran personas que eran llenas del Espíritu Santo, eran personas que tenían conocimiento de Dios. Así que se sobreentiende que antes de nosotros poder servir a la iglesia, debe haber un tiempo de preparación en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando una iglesia comienza a tener crecimiento, a veces surgen necesidades de otros ministerios, a veces surgen quejas de que faltan algunas cosas en la congregación, pero lo que tú y yo tenemos que hacer es comenzar a nosotros ser que diligentes en cumplir nuestro llamado, para que cuando se abran las puertas para esos ministerios, que nosotros podamos estar preparados para ministrar. Eso fue lo que sucedió en la iglesia primitiva. Se levantó una queja porque las judías helenistas y los otros se encontraban que no estaban recibiendo lo que a ellos les pertenecía. No estaban dividiendo el pan adecuadamente. Entonces buscaron 7 diáconos llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas. Así que en la iglesia no sirve todo el mundo, sino que son aquellas personas que han sido llamados y que se mantienen conectados con los propósitos de Dios para entonces servir a Dios. Bueno, ahora vamos a mirar en el día de hoy el servicio al mundo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Aleluya. Colosenses, antes de ir a ese próximo punto, vamos a leer este verso en Colosenses 3, 23 y 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Entonces, nosotros estamos hablando que hay una demanda sobre de nosotros por el llamado que se nos ha dado. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Y es que mientras tú comienzas a servir en la iglesia y luego servir al mundo, porque ve, todo esto está conectado. Porque ¿cuál es el interés de Dios en el mundo? Es su gente. Entonces, cuando tú comienzas a servirle a Dios en un ministerio en la iglesia, puede ser que al principio sea como una carga sobre de tus hombros porque no lo habías hecho anteriormente. Y puede ser que tú comiences a sentir la demanda sobre de ti, porque tienes que organizar tu tiempo y tus recursos y tu vida para poder servir en la iglesia. Pero yo quiero dejarte saber
que va a llegar el momento, y quizás ustedes ya lo están experimentando en su vida, como yo lo estoy experimentando en mi vida. Llega el momento cuando ya tú no sientes eso como una demanda y una carga, sino que tú comienzas a sentirlo de esta manera. Se convierte en un se convierte en una determinación de agradar a Dios, en una devoción a Dios, en un deleite que ya no es una carga. ¿Sabe por qué? Porque ahora tú estás fluyendo con la vida de Cristo y tú estás fluyendo del amor de Cristo que hay en ti. Ya la motivación no es, porque la pastora pues lo está demandando de mí. Ya no es para que no vayan a decir. No, ahora tu deleite es servir. Entonces, cuando eso se manifiesta en ti, entonces se te hace fácil ir al próximo nivel, que es servirle al mundo. Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Primer punto en servir al mundo, en esa demanda, es descubrir continuamente y crecer en el conocimiento de su cosmovisión bíblica. Este mundo, mis amados, es el mundo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 24, el verso 1? De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, mientras el mundo en este tiempo puede estar en caos, es porque la gente está viendo el mundo desde la óptica de los noticieros. Pues dense en cuenta que los noticieros no tienen buenas noticias. De vez en cuando te dan una historia de un niño que lo llevaron y lo montaron en una troca con los bomberos y está bonito. Pero generalmente, el 99% de las noticias son todas malas noticias. Entonces, la óptica del mundo es, esto está terrible. Esto tiene que acabarse ya. El mundo tiene que estar por estarse terminando, porque lo que está haciendo ISIS y lo que está sucediendo en Egipto, lo que está sucediendo en aquel otro lugar. Yo quiero decirte que es cierto que esas cosas están sucediendo, pero tú y yo no podemos ver el mundo desde la óptica de los noticieros. Tenemos que verlo desde la óptica de Dios. Y Dios está en control de su mundo. Él no le ha cedido el trono a ningún otro. Él todavía domina y reina sobre todo. Lo que nosotros, si estamos preocupados, tenemos que hacer es mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Si tú miras la historia bíblica desde Génesis hasta el Apocalipsis, tú vas a ver que siempre han habido conflictos, siempre ha habido crisis, siempre ha habido guerra, siempre ha habido gente como los ISIS, que se llamen por otro nombre, pero siempre lo había. ¿No dijimos el otro día que David tuvo que confrontar un gigante que estaba amenazando a los filisteos? ¿Cuántas veces no se levantaba en guerra en contra de los hijos de Dios? Ellos tenían que luchar. No hay nada nuevo. Lo único que ahora, con los medios de comunicación, lo que pasa en África esta mañana, tú lo sabes en el noticiero de las 6. Antes había que esperar, ¿verdad que sí? Que llegara el correo, el mensajero, 3 meses más tarde o quién sabe. Pero ahora todo se sabe instantáneamente. Porque lo que es el teléfono bochinchoso y la televisión que todo lo dice, el internet, ¿sabe que los noticieros nos dicen cosas que están supuestas a ser secretas del gobierno? Se lo dicen a Raimundo y a todo el mundo.
Entonces, tú y yo tenemos que cambiar nuestra óptica a la óptica de Dios, reconocer que Dios está en control de todas las cosas, Él domina sobre todo y nosotros no debemos vivir nuestras vidas en temor, sino creyendo a Dios, poniendo nuestra confianza no en los hombres, sino poniendo nuestra confianza en Dios. Entonces, nuestro servicio al mundo, y lo más importante es llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio de Jesucristo donde quiera que nosotros podamos estar. Somos llamados a ser agentes de cambio. Somos llamados a ser los embajadores del reino. Y nuestro llamado es que nosotros prediquemos las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Que el mundo sepa que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que quiere reconciliar todas las cosas con Él mismo. Entonces tú y yo tenemos un llamado a que nosotros podamos desarrollar pasión por este evangelio. Pasión por este evangelio. Porque a nosotros nos ha hecho tanto bien. A mí me ha hecho mucho bien. A ti te ha hecho bien. Entonces, ¿cómo no vamos a compartir estas buenas nuevas? Si tú supieras el número de la lotería, ¿me lo darías? Yo espero que sí, porque tú sabes que yo quiero comprarle un templo. Tú no te quedarías con ese número para ti solo. Conocer a Cristo es mejor que pegarte en cualquier lotería. ¿Sabe que yo tengo 3 personas que están jugando y dicen que si ganan me van a edificar un templo? Pero yo pongo mi confianza en eso. No, yo tengo mi confianza en aquel que es dueño del oro y de la plata, del ganado sobre 1000 montes. Él es el que va a edificar casa para sí, para que nosotros le adoremos, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros tenemos ese llamado. El apóstol Pablo en Romanos 1:16, y léase todo el capítulo 1 de Romanos, que también es un hermoso capítulo. Pero él dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. Tú y yo no podemos avergonzarnos de este glorioso evangelio. Es tan sencillo compartir la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Que cuando tú, en esos 5 minutos que tú oras por la mañana, tú puedes decirle, Señor, en el día de hoy, que yo pueda encontrarme con alguien con quien yo pueda compartir la palabra. Que yo pueda decirle a alguien cuánto tú le amas y brindarle la oportunidad de que pueda venir al conocimiento de la verdad tuya. Ese es nuestro llamado a este mundo. Y no solamente predicar la palabra, pero nosotros estamos llamados a hacer esos canales de bendición. Los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado es para que nosotros podamos bendecir a otros. Y como dijimos la semana pasada, mientras nosotros bendecimos a otros con lo que Dios nos ha dado, con nuestras habilidades, Dios entonces de otra forma nos bendice a nosotros con las habilidades de otro. Todo el mundo, todo ser humano tiene un propósito que realizar en este mundo. Lo que sucede es que muchos no ponen esos talentos a los pies de Jesucristo, sino que lo usan solamente para sus ganancias personales. El problema con muchas de esas personas es que no encuentran esa satisfacción en lo que hacen, porque no es hasta que tú no vengas al conocimiento de Jesucristo que tú puedas entender este llamado, que tú encuentras el verdadero propósito para tu vida. Es aquí cuando se manifiesta, cuando tú has llegado aquí a entender este llamado que está sobre de tu vida, tú puedes entonces encontrar que hay
un propósito, tener significado en tu vida. Y ese significado en tu vida produce en ti gozo y produce en ti paz. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el verso 14. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ahí está la respuesta. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, o el amor de Cristo nos impulsa. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando mi amigo aquí se da cuenta que Cristo murió para él y que ahora su vida ha cobrado significado y que ahora sus pasos son dirigidos por el Señor, ahora hay una verdadera sonrisa porque ahora él puede vivir una vida feliz, una vida completa. El amor de Dios vino a tomar el control de su vida y vino a ser la motivación del servicio. Si tú todavía le estás sirviendo al Señor como una carga, si todavía tú estás llegando aquí arrastrando los pies, no porque estás cansado, sino porque lo consideras una carga tener que venir los domingos y los miércoles, todavía el amor de Dios necesita perfeccionarse en ti para que tu motivación sea ese amor y tú te sientas feliz en tener el privilegio de venir aquí y adorar a Dios. Porque piensa, ¿cuántos de nuestros hermanos alrededor del mundo están dando su vida? Todos los días están muriendo mártires porque rehúsan negar el nombre de Jesucristo. ¿Y usted se cree que Dios no está viendo eso? Eso tiene su propósito también. Pero se necesita tener la cosmovisión bíblica. Se necesita tener la óptica de Dios para ver que cada vez que un mártir está siendo crucificado o se le está cortando la cabeza, Dios está haciendo cosas en la vida de muchas personas. Ellos no están muriendo en vano. Y de hecho a nosotros mismos nos están dando un testimonio de que verdaderamente Cristo es real, porque ¿quién va a dar la cabeza por un Cristo que no vive? Pero Dios es tan real en sus vidas que dan su cabeza antes de renunciar en nombre de Jesucristo. Eso es un testimonio para cada uno de nosotros, un testimonio para el mundo entero. Y ustedes saben que siempre han habido mártires. No debemos vivir agradecidos de que tenemos vida y que podemos venir a adorar a Dios. Eso debe cambiar nuestra perspectiva completamente. Bueno, se me está yendo el tiempo. Pero vamos a ver un verso más y nos vamos para nuestras casas. Hechos 20:24. El apóstol Pablo hablando. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Yo quiero cumplir con mi carrera. Mi vida yo no la estimo como valiosa, sino que todo lo pongo a los pies de Jesucristo, con el fin de yo cumplir el ministerio. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Podemos decir, Señor, más que cualquier otra cosa, yo quiero poder un día estar en tu presencia y oír que tú me digas, ven buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo
de tu Señor. Que podamos oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos recibe con una sonrisa, porque aunque no fuimos perfectos, aunque fallamos en muchas ocasiones, pero fuimos fieles, le seguimos creyendo a Él y cumplimos nuestra carrera, permanecimos en el camino del Señor haciendo su voluntad. Quiero concluir en esta noche con la siguiente pregunta. ¿Reconoces que tienes un gran privilegio de ser llamado hijo de Dios y de ser llamado a servir en el reino, a tu iglesia y en el mundo? ¿Reconoces lo valioso que eso es? Todos nuestros días, mis amados, que estemos aquí en esta tierra, serán días donde nosotros estaremos en aprendizaje, aprendiendo más acerca de nuestro Dios, aprendiendo cómo servirle mejor, aprendiendo cómo nosotros podemos ser fieles en nuestro llamado a Dios, nuestra iglesia y el mundo donde Dios nos ha permitido llegar. Que estas palabras solemnes toquen lo profundo de tu corazón y produzcan en ti agradecimiento de ser un hijo llamado y amado. Muy buenas noches. Bendecimos a nuestra audiencia y declaramos la gracia de Dios cubriendo sus vidas. Vamos a estar puestos en pies.